Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal 36 de BTV y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Este programa está disponible tanto en Facebook como en Instagram y en otras redes sociales. Hoy tendremos una interesante entrevista con el licenciado Luis Holguín Veras Martínez, quien es el presidente del Movimiento General de Empleados por Mejora de la Pensión de los Empleados Públicos, el MOPESE. Así que lo invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo bien. Bueno, Muy estamos bien. a pocos días ya de que concluya el mes y cerrar el mes significa en el mes de febrero el compromiso constitucional del presidente de la República de rendir cuentas ante a la 27 de nación febrero. 27 de febrero, rendir cuentas a la nación en un informe a la nación frente al Congreso Nacional. Bueno, la próxima Hay, semana. hay muchas expectativas, sí. Pero mira, hay un tema importante. Si analizamos los retos que enfrenta el presidente Luis Abinader, quien ha querido dejar una impronta en su gestión gubernativa de transparencia y de lucha contra la corrupción, y que de hecho lo hizo esta semana al designar una comisión para la lucha anticorrupción, aunque algunos dicen que esa comisión es innecesaria, porque en el Estado existen las instituciones y los mecanismos del lugar para velar y cumplir y evitar la corrupción. Lo importante es que esa comisión lo que va a hacer es a coordinar entre todas. Sí, Y, va a ser una especie como de un organismo coordinador. que eso es lo importante. Y todo, pero Eso. tiene una misión que es informar al presidente toda la semana, un informe semanal, atendiendo a denuncias, a requerimientos, a comportamiento, todo lo que puede hacer signo de corrupción. Y además hay un mandato de una ejecución inmediata, un requerimiento a un funcionario necesita una destitución, separarlo del cargo hasta tanto se esclarezca. Mira, ahora, en este periodo, y sobre todas las cosas, después de la próxima semana, del 27 de febrero, que se comienza, que comienzan a salir los caballos de bocado, partiendo del hecho de que el presidente de la República no aspira a un nuevo mandato por problemas constitucionales que él mismo decidió modificar, proponer la modificación constitucional. Hay muchos que dentro del Partido Revolucionario Moderno saldrán, ya están en eso, saldrán de manera evocada, y entonces la figura presidencial, la figura del presidente, el trabajo del presidente en función de la lucha contra corrupción podría verse empañada. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y desde luego que los funcionarios, los servidores, los colaboradores del presidente, porque muchos entenderán, bueno, yo me voy con fulanito, con perecejito, con sutanejito, a mí no me importa. Ya el presidente de la República no va. Y no me importa si hace o no hace una buena gestión ahora. Que es un error, de muchos que aspiran Entonces, ese dilema se va a tener a partir de ahora del 27. ¿Tú crees que es muy precipitado? Porque se habla de que a partir de dentro de 2 años antes de las elecciones que se puede Mira, es comenzar la que campaña. ya se comenzó.
El asunto ahí es hay que, diferentes grupos que ya pero que a comenzaron esos eso. grupos no le Y conviene eso le ahora mismo. afecta de manera Claro. extraordinaria a la gestión del presidente de la Y República. a esos mismos grupos. Y desde Porque luego que sí. yo creo que el empeño de los dirigentes del PRM que aspiran a una posición, a la presidencia de la República, a una precandidatura presidencial, tiene que hacer En todo este esforzar tiempo, para que óyeme, el presidente tenga una buena gestión. En Porque todo de este eso va a tiempo, depender. Osvaldo, en todo este tiempo, 2 años, 3 años todavía, el Partido Revolucionario Moderno y todos los aliados deben cerrar fila alrededor de la figura y el trabajo que desarrolla el presidente de la República. Por supuesto, por supuesto. Si debe ser se así. quiere que se haga una extraordinaria gestión como es la intención del presidente de la República. No, pero algo más. Si se quiere que el PRM se mantenga en el poder, más allá del 2028, es necesario que se haga que el presidente Luis Abinader termine su gestión gubernativa con una buena aceptación. Entonces yo creo que estas improntas que quiere imponer el presidente de la República, de dejar eso como un legado, la transparencia y la lucha contra la corrupción, es un mensaje importante, Sí. muy sumamente importante yo creo que sí. para el país, y es uno de sus mejores aportes. Yo creo que el gran desafío está en eso, pero eso tiene que ser generalizado, aplicarlo a todo. A todo. A todos los a sectores. todo, Porque a mira, todo. tú supiste lo que pasó ahora, ¿no? ¿Verdad? En Peravia, en la provincia de En Peravia. la provincia de Peravia. Pero eso es peor que una delincuencia. Ese grupo de funcionarios del registro civil de la provincia de Peravia, de la común cabecera, Baní, Vendiendo la nacionalidad dominicana como si fueran plátanos en la calle. es increíble que en ese municipio de Nizao, ¿verdad?, se registraran cientos, quién sabe, Miles. los miles de haitianos ilegales suplantando nombre de dominicanos, dándole el derecho A la ciudadanía. a la ciudadanía. Es peor aún todavía, porque se está violando, falsificando documentos y, desde luego, la Junta Central ha tomado medidas, pero esa medida debe Son tímidas. profundizarse Claro. a todo el territorio nacional, porque organismos llamados ONG, organizaciones de ese tipo, y algunas personalidades han estado involucrados de lleno en esa práctica malsana contra la patria dominicana. Pero hay otra cosa, Cárdenas. Mira, la organización de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, tienen oficinas en la maternidad, en los hospitales, y hacen gestiones para que esos niños de haitianos ilegales que vienen aquí se registren en el libro blanco y se le dé nacionalidad dominicana. Eso se está haciendo y se ha denunciado. Entonces se necesita tomar acciones puntuales en ese sentido. Yo creo que el problema es bastante serio. Esto es grave. Esto es grave. Y esto debe llamar a la reflexión, a la unidad de todos los ciudadanos dominicanos. Porque aquí se está atentando contra la soberanía dominicana. Aquí se está atentando contra la patria. Individuos con intereses particulares obteniendo grandes sumas de recursos económicos que se presten
a esta diablura contra la República Dominicana. Esto es increíble. Sí, es un gran reto que tienen las autoridades. Yo creo que la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, el gobierno general debe de enfilar para corregir esa María situación. del Carmen Arias. Esa es la responsable. Castillo. Esa es la responsable. Esa es una traidora a la patria. Esa persona tiene que ser procesada y condenada con la pena máxima. ¿Cómo usted va a aplicarle todo el peso de la ley? ¿Cómo usted va a vender la nacionalidad dominicana en una forma tan deshonrosa como lo ha hecho esa señora? Vamos a una pausa y bajamos de inmediato con nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Holguín Veras. Agradecemos al licenciado Luis Holguín Veras Martínez, reputado psicólogo y coordinador nacional del Movimiento de Pensiones de Servidores Públicos, por aceptar nuestra invitación para hoy hablar sobre ese tema en Pulso Nacional. Licenciado, el tema de las pensiones siempre ha sido un tema que ha llamado la atención y ha sido, parece, una lucha permanente. No tan solo en el sector público, sino también muchas reivindicaciones que se reclaman a través de la seguridad social en el sector privado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la perspectiva de los principales tipos de pensiones que se verifican en la República Dominicana, los requisitos para acceder a ella? ¿Y cuál es el problema fundamental de este estudio que ustedes acaban de realizar sobre el impacto de las pensiones otorgada por el Estado desde el año 2019 al 2024. Gracias por la invitación. Y realmente la situación de las pensiones en la República Dominicana tiene un elemento importante a destacar y que es el objeto de muchas de las luchas que hemos tenido desde el movimiento por las pensiones de los servidores públicos. Y es el hecho de que se cumpla lo que establecen las normativas, lo que establece la ley, lo que establece la legislación al respecto. En el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos ha realizado distintos reclamos. Uno de ellos tuvo que ver con la devolución de los fondos a los afiliados que eran diagnosticados con enfermedades terminales. Esto no solamente benefició a los servidores públicos, sino a toda la población en general afiliada, que cuando se le diagnostica una enfermedad que no va a durar más de 6 meses más de vida, entendíamos que era justo que se le devolviera su monto, su fondo acumulado, y que pudiera hacer a discreción un uso de esos fondos. El segundo reclamo que hicimos fue el reconocimiento del derecho a permanecer en el sistema de reparto. Y ese reclamo fue correspondido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en una resolución que reconoce que aquellas personas que trabajamos en el Estado desde antes del 2003, cuando inició la aplicación de este nuevo sistema basado en la ley 8701, pudieran retornar al sistema de reparto. Ellos lo están manejando como si fuera una dádiva que el Consejo nos dio. Y a mí me gustaría aprovechar este programa tan visto para que toda la teleaudiencia sea consciente de que lo que ellos hicieron fue reconocer un derecho que la ley nos da. Los artículos 35, 38 y 39 de la ley 8701 así lo establecen, que las personas que teníamos hasta 44 años de edad teníamos el derecho a permanecer en sistema de reparto. Y la realidad, tú decías de la ley 8701, el sistema de pensión, es que hay una gran diferencia en el sistema de reparto. Se comienza con una pensión garantizada de un 60% para aquellas personas que acumulan, luego de cumplir 60 años de edad, acumulan por lo menos 20 años de antigüedad como servidor público.
Si aquellos que logran 25 años de antigüedad tienen un 70% de su sueldo como pensión, y quienes acumulan 30 años tienen un 80%. Y hay una categoría para los que acumulan más de 35 años de antigüedad que le toca un 80%, pero ya sin tener en cuenta qué edad tienen. Esa es la diferencia. En el sistema de capitalización individual, que se vanagloria del gran fondo que administra, que es un ahorro forzado, porque es obligatorio el cotizar a la seguridad social, no se garantiza ninguna proporción del salario con el que se cotiza para la pensión, sino que se calcula a partir del fondo, del monto que tiene acumulado el afiliado. Lo malo de ese sistema es que está calculado para proteger a las AFP, para beneficiar a las AFP, y no para favorecer a la persona afiliada que se va a jubilar, que se va a retirar y que merece y necesita una pensión para subsistir. No se contempla ni siquiera un 60%. No. Punto de partida. Según la Superintendencia de Pensiones, en el mejor de los casos, aquellas personas que logren 30 años de cotización, no 30 años de trabajo, 30 años cotizando, van a tener menos o cerca de un 30% del salario con el que cotizó. Una persona que gane 100,000 pesos, al momento de retirarse va a pasar a vivir con 30,000 pesos. Y eso sabemos que la inflación se lo reduce, se lo come, y que esa persona está condenada, digamos, a la indigencia. Pero, Holguín, el empleado público que por circunstancia del destino lo metieron en el sistema de reparto, que realmente tenía el tiempo que establece la ley, tenía 40 años al momento de aplicarse la ley en la administración pública, ¿no? Cotizando, por un lado. Sin embargo, esa persona puede solicitar la entrega o el desvío de esos fondos a la administración pública para acceder a una pensión cuando se cumpla el tiempo establecido por la ley, cuando entienda que realmente le corresponde. Eso por ese lado. Ahora bien, al Estado Dominicano, ¿de cuántos estaríamos hablando en materia de recursos económicos solventar las pensiones del pueblo dominicano, a excepción de lo que está en el sistema ese de reparto, que es un atraco a mano armada? El de capitalización individual. El de capitalización individual, excúsame. Sí. Excúsame, reitero, capitalización individual, que lo establece la seguridad social. Esa ley, ese mamotreto de ley que fue aprobada por Iván Rondón y financiada y promocionada por Arimendi Díaz Santana. El sistema de... Te referías, Cárdenas, a un aspecto que quiero aclarar. El sistema de reparto le corresponde a todas las personas que trabajaron en el Estado desde antes del 1 de junio del 2003. ¿Qué ocurre? Y tú lo señalabas muy bien. Hay muchos servidores públicos que pasaron a una AFP, algunos por voluntad propia, pero muchos otros por... La mayoría. Por una transferencia que hizo la Seguridad Social. Correcto. Que incluso afectó a personas del sector privado que cotizaban al IDSS, Ajá. y que los pasaron
administrativamente y sin ellos saberlo al sistema de reparto. Pero tenemos también el otro caso de personas que trabajaron en la administración pública, que pasaron a una empresa pública de participación público-privada y que ahora le niegan la pensión porque el RNC de las EDES, por ejemplo, es privado. Oigan lo absurdo. El pretexto tan absurdo. Y le tienen las pensiones paradas porque le niegan ese derecho. Entonces, el sistema de reparto tiene, antes de plantear el costo, nosotros estamos ahora mismo, y es una de las motivaciones de este estudio, en el cual nosotros le pedimos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones las pensiones que se habían otorgado en el periodo 2019 al 2024. 6 años de pensiones otorgadas. Se otorgaron un total de 22.190 pensiones. Fueron las que se otorgaron en ese periodo, en esos 6 años. Esas pensiones, el monto de esa pensión. El monto es 1.823 millones de pesos, 710.513,50. ¿Cuántos pensionados tiene el Estado? Tiene mucho más, porque esas son las pensiones que de los últimos 6 años. No tengo el dato de las pensiones total. Pero son mucho más porque se van acumulando todos los anteriores que no han fallecido. ¿Qué pasa con estas pensiones? ¿Y qué es lo que motiva el estudio? Nosotros tenemos un problema con todos aquellos servidores públicos que les correspondería una pensión por encima de los 80,000 pesos. Pongamos una persona que le toca una pensión de 120,000 pesos, a la hora de recibir su pensión le dicen no, el límite es 80,000 pesos. Cuando veamos la ley establece que la pensión que se otorga por el sistema de reparto no puede ser superior a 8 salarios mínimos nacional. Pero ¿cómo lo calcula la Dirección de Jubilaciones y Pensiones? En base al sueldo mínimo del sector público. Pero la ley no habla de sueldo mínimo del sector público. Dice sueldo mínimo nacional vigente. En los legisladores, cuando se refieren al sueldo mínimo del sector público, lo dice claramente así. Cuando se refiere al salario mínimo nacional, lo refiere así. La misma ley 8701 habla y establece cómo se calcula el sueldo mínimo nacional como el promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Pero en otra parte, la misma ley 8701 dice que la pensión solidaria es un 60% de sueldo mínimo del sector público. Es decir, que la misma ley establece claramente los dos tipos. Sin embargo, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones continúa calculando el salario mínimo nacional en base al sueldo mínimo del sector público, con lo cual afecta. Establece un límite de 80,000 pesos cuando el promedio de los salarios del sector privado no sectorizado se eleva a 19.352,50. Y el límite del salario sería 154.820. Hemos aclarado que nosotros no estamos pidiendo una modificación de la ley ni ninguna normativa. Lo que estamos pidiendo es que se haga como establece la ley. Entonces, el costo, nosotros hicimos este estudio y encontramos que en esas 122.190 pensiones otorgadas en este periodo, hay 345 que son iguales a 80,000 pesos y 45 que son mayores que 80,000 pesos en todas las pensiones otorgadas. Asumimos que esas que tienen monto de 80,000 le fueron disminuidos por el límite máximo como lo calcula la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Y para el estudio les distribuimos los montos de pensión que tenían las 45 que están por encima del límite de 80,000 a esas 345 pensiones de 80,000 pesos para calcular con un valor aleatorio cuál era el incremento. Pues cuando se le aplica este nuevo límite corregido de 154.820,
encontramos que el incremento son 8.082.810,20, lo que representa apenas un 3.32% de incremento de la nómina. Pero cuando lo analizamos con el monto total de las pensiones de este periodo, el porcentaje baja a un 1.44%. Es decir, que es un monto que no altera significativamente el monto de la nómina y sí presenta unos beneficios, digamos, para el pensionado. Bueno, el tema es sumamente interesante, pero hay algunas aristas, algunos punticos que nos gustaría precisarlo. Pero vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre las distorsiones que se están realizando ahora mismo con algunos sectores del sector público que tienen diferentes niveles de pensiones. Vamos a la pausa y regresamos con otro invitado en breve. Compartimos este programa con Luis Holguín Veras Martínez, quien es experto en asuntos de pensiones. En el segmento pasado, él nos hablaba de una cantidad extraordinaria de pensiones, pero hay otras, unas 40 pensiones, que nosotros quisiéramos saber, porque él nos explique cuál es la situación real de esto y realmente hasta dónde afecta a las personas que han sido beneficiadas con pensiones solidarias por un lado, por parte del Estado, ¿no? Y por el otro, a personas que le han puesto un monto porque algunos funcionarios entienden que ese es el monto, no el monto que realmente establece la ley para ser beneficiado de esas pensiones. Les decía que hay 45 pensiones en el periodo estudiado que tienen montos superiores a los 80,000 pesos. Y eso llamaba la atención porque la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones es muy celosa en la aplicación del límite de 80,000 pesos que ellos calculan como límite máximo de pensión. Ya hemos explicado de una forma incorrecta, porque debe ser con el salario mínimo nacional y no en base al sueldo mínimo nacional. Pero luego encontramos... Pero entre paréntesis, ¿cuál es el monto del salario mínimo nacional? El promedio de los mínimos, del salario mínimo del sector privado no sectorizado, que corresponde a 19.352,50. ¿Es el primer quintil? Ese no, es el promedio de los salarios mínimos de los 4 grupos de sector privado no sectorizado, que llevaría el salario mínimo nacional, el límite máximo de pensión, a 154.820. En un estudio anterior que hicimos en el MOPESEP, comparando cómo afectaba el límite máximo de pensión, las pensiones del 1981 o la nómina de 1981 con respecto a la nómina del 2019, nos encontramos con que ese límite en el 1981 solamente afectaba a los secretarios de Estado y a algunos subsecretarios de Estado. Es decir, que eran los salarios más altos solamente los que estaban afectados. Sin embargo, ahora un director de un área, un encargado de un área, puede estar siendo afectado su monto de pensión por la forma en que se está aplicando. Entonces, esos 45 empleados o pensionados que tienen un monto por encima de del límite son pensiones que tienen que ver con algunas instituciones o grupos profesionales que han logrado conquistas. Por ejemplo, en la pensión civil, esos 45 puede ser que sean empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que logró en su ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores entrar un artículo que dice que se van a pensionar en base a la ley 379/81 sin aplicar el límite máximo de pensión.
Esto nosotros no lo vemos mal, lo que vemos mal es que solo sea para los miembros del Ministerio, los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que todos los demás empleados de otros ministerios no se les aplique Hay eso. una distorsión definitivamente al espíritu de la ley. Exacto. Entonces, también está el otro aspecto de que hay muchas instituciones que tienen su propio plan de pensiones, como el Banco Central, el Ministerio de Justicia, los maestros, los médicos que trabajan en los hospitales, Los en legisladores. servicios. Los legisladores tienen un sistema súper privilegiado, que con 8 que años... contradice la ley 87-01. Sí, porque ellos se supone aprobaron... que debe ser para todos. Ellos ¿verdad? se aprobaron una ley particular, una ley, lo cual realmente Una es cuestionable, distorsión, porque claro. si usted está creando un sistema que ofrece, que va a ser beneficioso para todos, como se hizo con la ley 8701, que vendió el sistema de capitalización individual como si fuera la panacea para resolver el sistema, la certidumbre que necesitan los trabajadores al momento de no poder continuar trabajando, su vida productiva, ¿no? Resulta que ellos se aprueban una ley basada en el sistema de reparto, Sí. pero con condiciones especiales para ellos. Y muy privilegiada. Y muy privilegiada. Solamente requiere 2 periodos, 8 años, y ya tú tienes tu pensión garantizada cuando cumpla la edad. Entonces, Luis. ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes como movimiento se proponen emprender a partir de esta evaluación, de este estudio? ¿Ustedes creen que debe decretarse un aumento general de todas las pensiones? ¿En qué proporción? ¿Y cómo se haría, se aplicaría eso? El estudio saca a relucir una evidencia porque los montos de las pensiones están relacionados con los ingresos de los servidores públicos. La primera conclusión que nosotros llegamos es que es necesario que se aumente el sueldo mínimo del sector público. No puede ser que el sueldo mínimo sea de 10,000 pesos cuando el sueldo mínimo de las microempresas sea Son 14,000, 14,000, sí. esté sobre los 14,000 pesos. No se corresponde. El quintil de la extrema pobreza a enero de este año 2025 está sobre los 27,800 y tantos pesos. Y el sueldo mínimo sigue desde el 2019 frisado en 10,000 pesos. En el sector Eso público. no se corresponde en el sector público. El público, el privado 24. Sí, el MOPECEP ha recomendado, ha solicitado que se produzca un incremento significativo al sueldo mínimo del sector público. Lo grave del asunto es que ni la ley de función pública, ni la ley especial de salarios del Estado contempla nada sobre cómo debe actualizarse el sueldo mínimo del sector público. Ni siquiera lo menciona ninguna de las leyes. Es decir, que no hay una normativa como existe en el Código de Trabajo que establece un aumento periódico y que está instituido el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Salarios. No hay nada que regule, que establezca el cómo debe aumentarse el sueldo mínimo del sector público. Entonces, lo primero es que se aumente el sueldo mínimo del sector público. Lo segundo es que de inmediato se corrija la forma en que se calcula el límite máximo de pensiones. De manera que no se haga como históricamente se ha estado haciendo en base al sueldo mínimo del sector público, se haga sobre la base del salario mínimo nacional vigente, que lo establece la Tesorería de la Seguridad Social de acuerdo a la ley 8701 como el promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Esas son las conclusiones y las recomendaciones que nosotros hacemos al Estado, a la Seguridad Social, de que aumente el sueldo mínimo del sector público y de que se corrija de inmediato la forma en que se calcula el límite máximo de pensión, de forma que se deje de afectar aquellos montos de pensiones que superan los 80,000 pesos y que se establezca el límite máximo como establece la ley, de modo que sea más justo y se corresponda con lo que debe ser a partir de la legislación dominicana. Pero Ya- usted, Luis, como MOPECET,
se han reunido con pensiones, se han reunido con la Seguridad Social, con el Consejo Nacional de Seguridad Social, se han reunido con el presidente de la República, con el área administrativa del Estado para plantearle la necesidad de la corrección de las distorsiones que se han originado como consecuencia de la aplicación de pensiones en base al sueldo mínimo del Estado. Sí, nosotros tenemos comunicación con distintas instancias de la seguridad social, con la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Le hemos escrito al presidente, mas nunca hemos tenido respuesta de nuestras comunicaciones al presidente. Pero sí estamos en la disposición de hacer el reclamo públicamente. Hemos hecho el estudio para tener una sustentación de análisis que podamos discutir. Daremos otro paso como instancias legales de sometimiento, de puesta en mora, y si tenemos que ir a los tribunales, iremos a los tribunales. Una de las cosas que el MOPECEP, gracias a Dios, hemos podido lograr es encontrar el marco legal, el marco jurídico que sustenta nuestros reclamos. Nosotros no pedimos una modificación de la normativa, nada. Nosotros estamos pidiendo que se cumpla lo que establece la ley. Entonces ustedes no quieren que el Congreso Nacional o los legisladores tomen una iniciativa para corregir estas distorsiones, ¿no? Sí, sí, se pueden hacer, pero no se necesitan modificaciones para esto. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley 8701, tenemos propuestas, somos parte de la Coalición por la Seguridad Social Digna, que ha hecho estudios y demás, y ese es un aspecto importante. Más, los servidores públicos tenemos normativas que están vigentes y reclamamos que se apliquen, que se cumpla con eso. Aquí tenemos muchas normativas que no son aplicadas y nada pasa. Nosotros estamos reclamando que se apliquen. Bueno, licenciado Luis Holguín Vera, agradecemos su participación en Pulso Nacional y sobre todo por la cantidad de informaciones importantes que refleja este estudio y poner al desnudo la situación de los pensionados públicos en el país, distorsiones realmente preocupantes si lo comparamos con otros. Y pone también la necesidad, explica realmente la necesidad de que se necesita emprender reformas importantes y trascendentales, tanto en la Dirección General de Pensiones Públicas como de la Ley de Seguridad Social. A ustedes, amigos, le invitamos a que continúen con nosotros porque hay mucho más en Pulso Nacional. Cárdenas, hay muchas expectativas de que el presidente Luis Abinader emprenda algunos cambios ya la próxima semana, antes de su presentación de las memorias del 27 de febrero. Se han presentado muchos cambios. Ha habido cambio de movimiento en algunos ministerios, pero se espera que se van a anunciar nuevos. Porque la idea, lo que se vende la idea es que viene un nuevo gabinete, un nuevo gobierno a partir del 27 de febrero. Fíjate que las designaciones anteriores entraban en vigencia muchos de los cambios, como el caso del Ministerio de Educación, a partir del 26 de febrero. O sea, que a partir de obras públicas van a empezar. Pero lo que sí ha creado mucha expectativa es la designación del procurador o procuradora general de la República, que debió anunciarse ya esta semana y se pospuso para la próxima semana. Definitivamente, y la percepción general es que la doctora Jenny Berenice Reynoso sería la próxima Procuradora General de la República. Y qué bueno que fuera esa señora, porque es una joven con un currículum extraordinario. Desde los 17 años ha estado muy vinculado al Ministerio Público. Entró como pasante en Santiago y escaló en base a su trabajo, su seriedad. Y que le dé continuidad al trabajo que ha hecho Miriam desarrollando, pero ella misma. Ella misma, pero además de eso,
Ella fue fiscal con mucho éxito en Santiago y procuradora fiscal del Distrito Nacional aquí en la capital, y cuando pasó ya a ocupar posiciones en el Ministerio Público ya con mucha mayor responsabilidad. Se le conoce como la dama de hierro, porque Ojalá es que así- intransigente con lo de la corrupción y ha encabezado todos los procesos que se han hecho en el país de la corrupción. Yo creo que sería la mejor designación. Ojalá que el presidente se corresponda con el pedido de la mayoría de las personas que ven con mucha simpatía que Jenny Berenice Reynoso, esa joven de apenas 44 años, con mucha valentía y con mucho entusiasmo y mucha profesionalidad, ha emprendido un camino muy exitoso en la lucha contra la corrupción. Y también emprende un camino nuevo en la designación de los procuradores generales de la República, que no es ya de una designación propia del presidente de la República. Él lo propone, pero la designación final la haría el Consejo Nacional de la Magistratura. Ojalá que así sea. Y eso garantizaría, Osvaldo, lo que darle seguimiento al trabajo que ha venido desarrollando la doctora Miriam Germán. Debe de también, el Consejo va a designar los ayudantes fiscales, los procuradores adjuntos. De todos modos, hay que esperar la decisión del presidente de la República. Son rumores. Hay que esperar que realmente eso se oficialice en la próxima semana. Pero se da por seguro que tiene mucha posibilidad de que la doctora Jenny Berenice Reynoso sea la Procuradora General de la República, y sería un gran aporte a la democracia del país. Como tú señalas, el Consejo no tan solo va a designar al procurador o procuradora, sino que tiene también la designación de otros funcionarios. De siete de los procuradores adjuntos, que es una pieza clave. Y hay algo importante que señalar, Cárdenas. Esta semana la Procuradora General de la República, Miriam Germán, se quejaba de que a lo interno de la Procuraduría se ha creado una serie de represión contra muchos de los fiscalizadores por parte de otros funcionarios de mediana jerarquía que han querido como indisciplinar el trabajo que se realiza. Hizo un llamado muy serio en ese sentido. Ojalá que la nueva procuradora o el nuevo procurador de la República enfrente esa situación. Pero lo enfrente de manera responsable, tomando las medidas necesarias, porque no se puede desprestigiar el trabajo que se ha realizado hasta este momento. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Será pues hasta el próximo programa, cuando estaremos de nuevo con un programa más de Pulso Nacional.